El proyecto de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, este megaproyecto de la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todo parece indicar que saldrá adelante a pesar de la resistencia que mostraron este grupo de empresarios y tras de sí políticos que a través de esta red de complicidades querían que se llevara a cabo el proyecto de Texcoco. Pero detrás de todo eso hay un sinfín de negocios que estaban previstos, ya acordados. Por eso salió obviamente toda esta ola de amparos en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero quédate a conocer todos los detalles de ese jugoso negocio al amparo del poder político, del poder público, desde la presidencia de la República. Con el expresidente Enrique Peña Nieto ya se estaba tramando todo este jugoso negocio en el que varios empresarios encabezados por Carlos X González iban a sacar un jugoso negocio de todo esto. Quédate a conocer los detalles. Pues que no dice la verdad. Nosotros hemos cumplido con todo el procedimiento. Tan es así que por eso se acudió a considerar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía como un asunto de seguridad nacional. Hemos hecho todo lo que legalmente nos permite la ley, pero ellos tienen consigna política. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En el proyecto de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hay detrás toda una red de complicidades, una red en la que hay dos asuntos que destacan: la corrupción y la impunidad, que era característica de quienes hacían negocios al amparo del poder político, del poder público. Desde la presidencia de la República se permitía hacer jugosos negocios con el erario público, y es que con la cancelación del aeropuerto de Texcoco pues salió prácticamente a la defensa todo este cúmulo de intereses personificados en lo que Andrés Manuel López Obrador llamó la mafia del poder. Empezaron a dar síntomas alrededor de 180 amparos en contra de este proyecto de López Obrador, algo realmente insólito en la vida política, en la vida judicial del país, cuando algún presidente de México pretendía hacer pues un proyecto de esta naturaleza tan relevante como el que ha planteado López Obrador. Por eso llama la atención el contexto de lo que está ocurriendo. Acabamos de escuchar al presidente López Obrador referirse pues a este asunto del aeropuerto de Texcoco y de cómo pues habían ahí complicidades, gente que estaba pues interesada en que ese proyecto les diera jugosos negocios. Pero miren, hay más antecedentes, vamos por partes. Cae por corrupción magistrado que revisaba Santa Lucía. Obviamente López Obrador lo celebra. La judicatura suspendió al magistrado Jorge Arturo Camero Campo, quien era parte del tribunal que está resolviendo recursos legales contra el aeropuerto de Santa Lucía. Esto obviamente llama mucho la atención. El magistrado Jorge Arturo Camero, quien ha otorgado amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal por su presunta implicación en una red de corrupción e irregularidades graves en su situación financiera. Camero era integrante del 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se están resolviendo algunos recursos legales contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Por eso su salida llama mucho la atención, porque nos puede dar pues luces de cuántos estaban ahí interesados en que el proyecto de López Obrador no saliera adelante. Y es que se habla, por ejemplo, de este empresario Carlos X González, muy ligado a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa. El ministro de la Suprema Corte de Justicia dio a conocer la suspensión del magistrado en una conferencia de prensa. Escuche, es la primera que ofreció desde que está en el cargo, por lo cual el tema cobra mucho más relevancia.
el presidente de la Corte afirmó que la decisión de suspender a este magistrado es de la mayor importancia, pues fungía como pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial por una red de conductas indebidas que no serán toleradas. Esto se da justamente en el contexto de lo que declara Andrés Manuel López Obrador, que para el 2021 quedaría listo el aeropuerto de Santa Lucía. Ya se había anunciado por parte de integrantes del Poder Judicial que se iba a dar luz verde desde el punto de vista judicial para que el proyecto de López Obrador avanzara. Entonces llama mucho la atención que López Obrador ya con esta seguridad dijo que el proyecto va sobre los amparos que se han conseguido, por ejemplo, para mantener las obras en Texcoco, donde se construiría el aeropuerto de la Ciudad de México. Impidió López Obrador que ya no haya capricho sobre este tema y que obviamente para preservar las obras que ya se avanzaron como ha ordenado el Poder Judicial se tendrían que inundar. Entonces el planteamiento que más adelante te voy a dar datos también de lo que López Obrador expresó sobre cómo se va a transparentar el manejo del recurso de Santa Lucía. Y en este contexto, por ejemplo, pues siguen todavía posiciones encontradas o posiciones que están obviamente pues en contra de lo que López Obrador está planteando. Por ejemplo, dicen industriales, Santa Lucía no le da valor agregado al país. José Enoch Castellanos pidió sensatez para corregir antes de gastar dinero, ya que está bien argumentado por especialistas que esa obra no abonará al crecimiento del país, ni mucho menos será servicial. El aeropuerto de Santa Lucía, que aspira el presidente de México, López Obrador, dice no le dará ningún valor agregado a México y si se construye por capricho estará condenado a ser un elefante blanco en muy pocos años, es lo que advierte el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, José Enoch. Luego de que un juez revocó una suspensión definitiva que impedía la construcción del aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México, pues el líder de los industriales de la transformación expresó: no estamos de acuerdo con la construcción del aeropuerto. Sin embargo, pues el fondo de todo esto se trata de los negocios inmobiliarios y comerciales que están detrás de amparos por Santa Lucía. López Obrador no tuvo empacho en dar una serie ahí de preguntas que resultan de verdad muy interesantes. López Obrador aseguró que algunos de los que han promovido amparos contra el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Santa Lucía tienen consigna política y que su verdadero interés era hacer negocios inmobiliarios comerciales en el cancelado proyecto de Texcoco. Según dijo, su gobierno ha cumplido con todo el procedimiento, tan es así que por eso acudió a considerar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía como un asunto de seguridad nacional. Hemos hecho todo lo que legalmente nos permite la ley, dice López Obrador, por ello, pero ellos tienen consigna política. Así que en sí, el trasfondo de todo este tema que está viviendo este proyecto, que se ha retrasado por todos estos amparos, esta ola de amparos que se lanzaron en contra de este proyecto de López Obrador, el trasfondo es político por un lado, gente de lo que López Obrador denominó la mafia del poder. Se intuye que hay intereses del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, hasta del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces, esto fue lo que expresó Andrés Manuel López Obrador sobre este asunto. Escuchemos. Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía. A lo mejor por el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos increíble, 140 amparos, 18 despachos, no sé cuántos partidos, medios de información, nos quisieron mayoritear. Entonces, por eso se tomó esta decisión, pero
terminando el proceso legal de los amparos, se abre toda la información, se pone a disposición de todos los ciudadanos. Si salían sus planes, en el 24 se tenían que cerrar 2 aeropuertos, el actual aeropuerto de la Ciudad de México, con sus 2 pistas, y se tenía que cerrar el aeropuerto de Santa Lucía con otra pista. Iban a construir 3, iban a clausurar 3. Puedo probar de que tenían el interés de convertir el actual aeropuerto en una especie de Santa Fe para hacer negocios inmobiliarios. Puedo probar de que devastaron cerros en el Estado de México, acabaron con cerros para rellenar Texcoco, y puedo probar que vamos a construir 2 pistas en Santa Lucía, más la que existe, 3, y 2 de la actual, 5 pistas, y vamos a ahorrar más de 100,000 millones de pesos.